Jugador prolífico nacido en Tandil, Buenos Aires, que tuvo una trayectoria extensa pasando por equipos como Independiente, Banfield, la Universidad Católica de Chile, el CAEN de Francia y cerrando su carrera en Misiones, jugando en Guaraní y Atlético Posada. Conocido por ser lateral izquierdo, pero destacando por su capacidad innata de anotar goles, llegando a marcar más de 30 dianas en su carrera, teniendo una pegada prolífica en todo momento que ayudó a sus equipos en varias ocasiones. Compartió equipo con jugadores como Gabriel Milito, Diego Forlán, Lucas Prato y Darío Botener, solo por nombrar algunos, logrando obtener con ellos más de un título, donde destaca, por supuesto, la apertura del 2002 con Independiente y una segunda división de Francia con el CAEN. En Zona Misiones tuvimos la oportunidad de hablar un poco con Juan Luchans, en donde nos contó un poco más de él y de lo que viene próximamente, empezando por sus sensaciones al ser anunciado como nuevo DT del conjunto craqueado. No, contento porque, bueno, creen en las capacidades de uno, por ahí al quedar solo es mayor la responsabilidad y bueno, también la pérdida de Manu es un espacio que es difícil de ocupar de otra persona, por eso momentáneamente no voy a tener ayudante, me voy a apoyar mucho en Tommy, en Seba también, en todo el cuerpo técnico, así que nada, arrancando una etapa nueva, donde creo que hicimos una gran campaña en este año casi que estamos con Manu. Bueno, ahora me toca seguir a mí y bueno, tratar de seguir la misma línea, con la misma responsabilidad y el mismo trabajo. Contento porque bueno, también era una decisión de Manu y eso a mí me deja tranquilo, porque en definitiva arrancamos los dos y por ahí éticamente no queda, no queda por ahí bien que uno continúe y el otro siga. Pero bueno, la idea de Manu era que justamente manifestó eso, que nosotros podamos continuar con este trabajo, porque es el mismo que arrancamos juntos con él, entonces eso a mí me deja tranquilo y la confianza de los directivos también quiere decir que creen en el trabajo de uno. No, hablando de esa continuidad, ¿no?, que estamos mencionando, el tema del esquema de juego y el estilo táctico, ¿permanecerías con el mismo o intentarías otra cosa? No, generalmente no, tuvimos por ahí esa compatibilidad con Manu, que nos gusta más o menos el mismo sistema, la misma idea de juego, de siempre tratar de proponer la pelota al piso, salir jugando desde abajo, tener un buen esquema con un equipo eh, muy dinámico. Entonces creo que al tener eh, el mismo pensamiento no cambiaría mucho más, pero sí, obviamente, cuando uno está solo, por ahí pone la impronta al 100%, entonces tal vez vean algunos cambios, pero siempre siguiendo la misma línea del buen juego. Haciendo retrospectiva un poco, ya yéndonos más al tema Viletas, ¿no? ¿Cómo se vivió ese último partido allá en Chaco? Bueno, se vivió muy intenso, los chicos eran conscientes de que era una final y que se nos había escapado de local, que creo que ahí estuvo la gran falla nuestra, de tener justo el único mal partido que tuvimos en lo que era de octavos para acá, porque habíamos hecho dos partidos excelentes con Bandillú, que era el clásico, que se habló tanto. Entonces, esa tensión muscular, esa tensión eh, eh, a nivel anímico que conlleva jugar estos clásicos de región, hizo que uno, como fue jugador, sabía que a veces después de jugar partidos tan importantes haya un relajo inconsciente en el jugador de fútbol, pero bueno, se dio que todo el equipo estaba de la misma forma, incluso los cambios también entraron igual o peor de lo que estaban jugando, como para a veces los cambios te cambian el esquema de juego y la dinámica, pero no lo supimos resolver y terminamos perdiendo un partido que jugamos mal. Y bueno, después allá se vivió muy tenso, pero la verdad que los chicos estuvieron a la altura, hicieron un partidazo, ellos encontraron un gol en un desborde ahí que le pegó ahí de cachetada y entró permiso a la pelota, después logramos el empate, después tuvimos muchas, incluso hicimos el segundo, que fue el segundo gol de Gali, que no lo cobraron por offside, donde sabemos hoy que no hubo offside en casi el 90% de las que levantó la bandera, que
por ahí no es echarle la culpa al árbitro, pero sabíamos que el segundo tiempo no íbamos a poder atacar. Y ya te digo, el partido por ahí de Vilela, si era empate estaba bien, pero en casa tendríamos que haber ganado o empatado, que creo que ahí estuvo la gran diferencia y por eso perdimos la final. Pues los chicos a nivel individual y grupal estuvieron a la altura, incluso con un jugador menos dimos hasta el final y bueno, obviamente después los sucesos a través del árbitro era la indignación que uno puede tener de por ahí de sentir que le sacan o le meten la mano al bolsillo a uno es complicado, somos todos humanos. Por ahí había visto que yo particularmente le pedí explicaciones al árbitro y le dije que no tenía necesidad de inclinar tanto la cancha, que hubiera ganado el mejor y simplemente eso, pero en ningún momento le insulté. Después, obviamente, cuando vino la policía, ahí vi que uno de nuestros jugadores por ahí al policía le intentó agredir y bueno, esas cosas no, no, no concuerdo porque somos futbolistas y esa clase de agresión en un partido no tiene que haber, nosotros somos partidarios de otra cosa, pero bueno, también la frustración de nuestros jugadores, la frustración del cuerpo técnico en general, hizo que por ahí se genere ese problema al final, que no empañó el resultado, sino que la indignación de Guaraní nada más en general que bueno, que todos los que fueron a verlo lo vivieron, incluso hasta los mismos por ahí de Vilela, tanto la gente que había visto que se dieron cuenta de eso. Entonces, eso también nos deja un poco más tranquilos en el sentido de que el equipo estuvo a la altura, allá fue a buscarlo desde el principio, jugamos con 3 en el fondo, que si por ahí hubiera sido otro el resultado del local, lo hubiéramos jugado de diferente manera y tal vez hubiéramos llegado a los penales. Bueno, después los penales ya sabemos cómo es. De hecho, 2 finales de los 4 ascendidos terminaron por penales, así que mismo Vilela. Entonces, creo que no hay que empañar, más allá de la pérdida en la final, no hay que empañar el buen trabajo que se hizo. Es una dirigencia nueva donde nosotros tomamos con el equipo con 10 jugadores y logramos ponerlo en competencia, logramos llevarlo a ganar el título invictos acá también. Creo que se hizo un gran trabajo y por eso, por ahí la dirigencia eso está consciente y por eso me propuso continuar y bueno, y contento por eso también. No, créeme que no eres el único, porque nosotros también desde que vimos el partido en la transmisión estamos pegando gritos desde la pantalla. ¿Sí? O sea, lo sentimos creo que igual estando ahí en la cancha que afuera. Fue bastante. Bueno, viendo ahora el tema del mercado, ¿no? Sabiendo que ahora, bueno, están de vacaciones, por así decirlo, sabiendo que hay jugadores como Edu Flores, como Galeano, como Galván, que anunciaron que se iban del club, ¿cómo tú creerías que se tendría que reestructurar el equipo? ¿Crees que falta algo importante? No, obviamente la parte económica juega un papel muy importante porque no se puede mantener esa clase de jugadores de ese nivel, que son siempre refuerzos para un regional para lograr un ascenso, ¿no? Uno le propuso tratar de mantener la mayor cantidad de equipos porque todos estuvieron a la altura, todos los que jugaron, sobre todo los que vinieron. Bueno, se pudo arreglar con Tupa Romero, casi está arreglado con Agustín Vallejos, que tuvo un gran nivel, de Noguera también, que no pudo jugar la primera etapa y después lo pudimos lograr, que al tener la nacionalidad de Adamis pudo entrar como Adamis como argentino y él como paraguayo, como extranjero, entonces que fue también que tuvo un gran nivel. Y bueno, con una base más o menos, después los jugadores del club que están al nivel, Mauro va a continuar, que él ya es de los más experimentados, de los más grandes. Y bueno, y después a medida que avanzaremos en estos torneos, son tres torneos que se vienen, que son importantes. Por ahí el provincial está a la espera de ver si participamos o no por el tema de gasto también económico que genera. Te da una plaza importante para el regional, pero se gasta muchísimo dinero y por ahí a veces, por ahí al tener 2 competencias no es necesario entrar en todo. Eh,
y evaluar a ver si conviene o no, y creo que va a ser lo mejor para Guaraní, sobre todo en esta parte que sabe, cuando no disputas un ascenso o un regional, por ahí los sponsors ya no te dan lo mismo, lo que es la acumulación de capital no es el mismo, entonces hay que hacer como un impasse, tratar de mantener lo que más se pueda para una proyección al nuevo rearmado para el regional que viene, si Dios quiere. ¿No? Mira, esta pregunta es un poquito llamativa, pero creo que es pertinente hacerlo, ¿no? Si tuvieras que elegir a uno de los jugadores que dirigiste durante la temporada pasada, que tú creas que digas que es el diferencial, ¿a quién elegirías? Bueno, es difícil esa pregunta, pero Galeano creo que fue la gran estrella del equipo, creo que fue el que hacía la diferencia. Después Edu Flores también estuvo a un gran nivel, donde al final fue fundamental para llegar hasta donde llegamos. Entonces creo que esos dos son los estandartes. Si me das a elegir, es difícil porque el arquero, es muy difícil hoy encontrar arqueros que sabes que son garantía y la solvencia que tiene también, pero bueno, también Gali, el juego de él, no solo a mí, sino a todos los franjeados, creo que está por encima de los demás y bueno, creo que esos dos para mí me encantaría que se queden, pero también uno es consciente y a mí me encanta que tengan un futuro mejor, siempre apostando a ellos y agradecidos también por todo lo que dieron y también lo tendremos en cuenta para lo que viene, cuando las cosas estén mejor, sobre todo en la parte económica, que es en esta parte es fundamental para todos los jugadores porque se vive el día a día, entonces también se entiende. Y para el progreso futbolístico de ellos también se entiende de ir a equipos por ahí que están en otra categoría y es normal. Uno que fue jugador por ahí lo entiende de otro lugar, entonces cuando se fue Julián Vera también lo sentimos mucho, se fue a un Nacional B y más allá de que uno quería que se quede, yo me puse muy contento, Manu también, de que él pueda pasar la barrera del regional y del federal. La verdad que a uno lo pone contento, quiere decir que estábamos por el buen camino de los jugadores que teníamos y por lo bien que le fue también en Guaraní. Entonces, eso les tiene que seducir a todos los jugadores para volver a la franja, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nosotros hicimos las cosas bien y los jugadores también. Bueno, ya yéndonos a una parte más personal tuya, ¿no? Tu etapa de jugador, ya que lo venimos mencionando, yo creo que podemos ya llegar a esa parte. Si yo te digo Independiente, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? En mi casa, Independiente es mi casa hasta el día de hoy. Gracias a Dios recibo muchos mensajes, recuerdos, siempre reetiqueto cuando me envían. La verdad que en mi casa tuve muchos años, yo tuve de los 15 años hasta los 27, entonces un parate ahí que me fui a préstamo a Rosario Central a jugar la Libertadores del 2006 en la segunda etapa de Julio Falcioni. Eh, y la verdad que nada, es mi casa, soy hincha independiente aparte, mi familia también, mis hijos tienen, y nada, Independiente fue el que me abrió las puertas, el que me acogió cuando en la pensión, el que me hizo tener ese sentido de pertenencia cuando uno entra a defender esos colores, que sabemos que tiene un peso importantísimo a nivel nacional e internacional, entonces creo que cuando te dicen defendiste los colores de una forma eh, extraordinaria y que hoy valoren eso, que salir campeón en el club donde también hiciste la inferior, es todo. Hoy, después de más de 20 años, uno se da cuenta de los logros, más allá que no fueron muchos, pero los pocos logros, lo importante que fueron, y estar y ser parte de eso es para mí un orgullo. ¿Qué se sintió en ese momento compartir vestuario con jugadores como Milito, con jugadores como Fernández, con jugadores como Forlán? No, orgullo. En el momento cuando llegué no lo podía creer, era el sueño nuestro de estar en un vestuario de primera división, lo veíamos a 50, 60 metros, estábamos en nuestro vestuario de inferiores y a 60 metros allá hasta donde entrenaba la primera y nosotros siempre es que entrenábamos y mirábamos y nuestra imaginación decía
qué hacen de diferente adentro, cómo son los entrenamientos, más allá que lo veíamos de lejos, qué hacen en el vestuario, y después resulta ser que sos parte de eso y que hacen lo mismo que vos en inferiores, o sea que no cambia mucho y nada, la verdad que es espectacular. Después, al poco tiempo, lo venden a Diego, al Manchester que fue un acontecimiento. Después tuvo cuando lo debuta el Kun, que lo venden al Atlético, bueno, a Ustari, bueno, después tuve la suerte de estar con Garnero, con el avión Ramírez, bueno, con Pacet, con un montón de jugadores, con Calderón, bueno, con el Cucho Cambiaso, con un montón de que fueron figuras, que jugaron en grandes equipos, como ya te digo, en Inglaterra, en el Real Madrid, en el caso del Cucho, en el Inter, o sea, jugadores realmente que traspasaron la barrera de lo ordinario, ven a ser, y nada, un orgullo terrible de haber compartido cancha con ellos, de haber aprendido de ellos. Gaby fue el que me dio esa templanza después por ahí, en casi todos los equipos donde estuve, ser capitán también, de todo lo bueno que hizo, tanto dentro como fuera del campo, fui aprendiendo mucho y nada, después verlo en el Barcelona, ser invitado a la despedida de él, la verdad que uno en el momento no se da cuenta, a medida que pasa en el tiempo uno se da cuenta de lo que logró ser parte y nada, y se va valorando a medida que pasa el tiempo mucho más. Y nada, siempre fui de perfil bajo, siempre fui un agradecido, me caractericé siempre de un jugador del montón, donde sí el sacrificio nunca faltó a full, más allá de la parte futbolística, siempre dándolo todo en la parte física y defendiendo los colores con sentimiento y nada, agradecido y bueno, todo lo que hoy por ahí desde este lugar puedo aportar es de todo ese aprendizaje, tanto de jugador como haber tenido a los mejores técnicos también, como el Flaco Menotti, el Tolo Gallego, Juan Antonio Pizzi, Trocero, bueno, Pastoriza, bueno, un montón, me voy a olvidar de un montón porque la verdad que son grandes entrenadores, fueron grandes entrenadores que también lograron pasar la barrera de lo ordinario en la parte de historia de los equipos argentinos y nada, simplemente un agradecido. No, y viendo también tu trayectoria, porque más allá de lo que nombraste, tú también tienes una muy buena trayectoria. Pasaste por Francia, pasaste por Chile, jugaste en Banfield, jugaste en Rafaela también. Yo te diría, de la experiencia que tuviste en Francia, de la experiencia que tuviste en Chile, ¿qué puedes recoger de ahí? Todo, porque cuando fui a Francia, yo fui grande para lo que era el fútbol a los 27 años que me hayan comprado. Una que ascendió a primera fue muy importante para mí. Ya se me había frustrado un pase al Feyenoord de Holanda cuando me rompo el tendón de la rodilla, allá en un partido con Unión de Santa Fe en Unión. Después también me quebré el quinto metatarsiano y estaba a punto de ir al Hertha de Moscú, también, también que era una oportunidad importante. Y bueno, esta era la tercera. Y bueno, se dio a los 27 años, donde tuve 3 años increíbles, donde gané varios premios a nivel de internacionales allá, donde hice muchísimos goles porque jugué de puestos por ahí un poco más adelantado. Jugué por derecha, donde por ahí no lo había hecho, y claro, a perfil cambiado. Aprendí mucho lo que es el profesionalismo también, a nivel de alimentación, a nivel de entrenamiento. Por ahí nosotros los argentinos estamos acostumbrados a que nos digan tienen que hacer esto, y allá uno de mis primeros entrenamientos llego yo siempre una hora antes y ya estaban entrenando en la parte muscular, y entonces le digo al profe que no sabía que tenía que venir, no, y me dice, no, que no tenés que venir, si vos precisás lo hacés, si no, ellos esa, ya tienen inculcado de interiores eso de ir al gimnasio y hacer lo que uno necesita, pidiéndole al profe. Y bueno, a raíz de ahí me fui haciendo mucho más profesional, tanto en eso como en el cuidado de la comida también. Y nada, aprendí un montón. Lo bueno es que uno fue aprendiendo, lo fue tomando, después
el tema de las pretemporadas. Yo estaba acostumbrado a pretemporadas muy, muy fuertes en Argentina. Ya la pretemporada dura un mes, donde tenés eh, como una preparación del 30-40% al principio, entonces los dolores musculares no aparecen prácticamente durante toda la pretemporada, con muchos amistosos de por medio. Y la verdad fue distinto los entrenamientos, todo con pelota. Yo en 3 años en el CAEN de Francia no hice nunca fútbol de 11. ¿En serio? Nunca, nunca paramos 11 contra 11. Allá es todo reducido. Ah, bueno. Entonces también me extrañó y bueno, entonces en el único lugar que uno puede demostrar es en el día a día en los entrenamientos. Y, y eso me hizo también dar los entrenamientos al 100%. Que eso por ahí uno inconscientemente a veces no lo da, ¿viste? Cuando vos vas con los pases, y por eso que uno fue aprendiendo de eso, tienen otra metodología y esa metodología yo me sentí súper bien, donde lo pude mantener después a Chile, porque después de los 3 años, por cuestiones que casi arreglo de nuevo, porque el presidente, tengo una anécdota, pero yo estoy volando a Santiago de Chile a firmar mi contrato, porque yo ya había dado la palabra con la Universidad Católica, pues habíamos arreglado todo, y me llama el presidente pidiendo disculpas porque él en los últimos 3 meses se había alejado porque su mujer había tenido un cáncer terminal, entonces había estado con él y no pudo tomar esa decisión, había dejado a cargo tanto al técnico como al manager deportivo, que de hecho al no retenerme a mí, le tuvieron que despedir, porque no me hicieron una oferta concreta y yo acá en Argentina y en todo lo que es Latinoamérica cierran antes los libros de pase. Entonces mi representante me dijo, mirá Juan, yo me quedé una semana allá, yo tenía los autos, toda una casa formada allá, y bueno, por suerte teníamos amigos, pudimos dejarla ahí para no poder volver, ¿viste? Y fue todo un tema. Y yo le expliqué que yo había dado mi palabra y que porque mi representante me dijo, Juan, no hay problema, yo hablo, si querés volverte, la oportunidad era mucho mayor, volverme otra vez a Europa porque las puertas son distintas, el fútbol es distinto. Y yo le dije que bueno, que de chico me habían aprendido que la palabra es más fuerte que cualquier cosa, yo ya había dado mi palabra y que no era ético revertirlo, más allá de la parte económica y eso, y él entendió perfecto y bueno, tuvieron que hacer un comunicado pidiéndole disculpas a la gente porque la gente se le había agarrado, como no, porque había jugado los 3 años, había andado muy bien y bueno, la idea obviamente era mantenerme. Allá estaba Pablito Barzola que estuvo 2 años conmigo, porque al otro año de ir yo lo compran a Pablo Barzola, que ya estaba en River, bueno, que sale de Argentino Junior, en lateral derecho, y nos hicimos muy amigos. Me dijo, Juan, no sabes el quilombo que se armó cuando te fuiste, me dijo. Bueno, le digo, Pablo, la verdad que yo también, yo me quería quedar, quería arreglar, yo nada más quería arreglar contrato por lo menos por 3 años más y retirarme ahí porque me sentía muy cómodo, la gente me quería mucho, es una ciudad, es un club de ciudad, entonces es una ciudad hermosa, increíble, con mi familia estábamos bien, pero bueno, son el destino, a veces uno no depende. Y en la Universidad Católica caí donde estaban rearmando con el fantasma primero y después llega una semana antes que empiece el torneo, renuncia, no sé por qué, porque no sé si no le trajeron jugadores o no sé qué, y bueno, agarra a Juan Antonio Pizzi, donde bueno, ya estábamos, bueno, Lucas Prato, había llegado yo, Lucas Prato venía también de un equipo de Europa, pero de no muy conocidos, ¿viste? Después estaba Dario Botinelli, bueno, varios argentinos, y bueno, era como algo nuevo, donde bueno, hicimos un torneo, que era el torneo de Bicentenario, Chile, que era un torneo largo, porque siempre eran torneos cortos, entonces que eran de playoff, y bueno, y en ese torneo largo se da que sobre el final, eh, en 7 partidos nos llevaban aproximadamente 11 puntos, Colo-Colo de Chile, que íbamos segundos, tuvimos segundos casi todo el torneo. Y bueno, faltaban 7 partidos y Juan Antonio Pizzi habíamos perdido con Colo Colo, un partido increíble porque no entró la pelota nada más, perdimos, partido increíble. Y nos dijo, bueno muchachos, acá hay algo que son 7 partidos, tenemos que ganar los 7, y si nosotros ganamos los 7, podemos salir campeón. Así que no, fue como
dar vuelta a la página y empezar ganando los 7 partidos. Fuimos descontando puntos y llegamos justo a jugar un sábado con Calama y ellos jugaban el domingo y llegamos iguales en puntos. Y entonces Calama es de los equipos más difíciles porque allá hay altura en el desierto y la cancha está arriba de un cerro, que es solo la cancha, es increíble. Y entonces es muy difícil ganar ahí. Y bueno, y arrancamos el partido ese, que sabíamos con mucha expectativa, que sabíamos si ganábamos íbamos a quedar por primera vez 3 puntos. Creo que a los 55 segundos íbamos a perder 1-0. Entonces la cancha se nos hizo cuesta, sí, se nos hizo cuesta arriba y nada, hicimos un partido increíble donde empatamos el partido, pasamos a ganar el partido y faltando 15 minutos nos empatan de un córner y bueno, parecía que era sentenciado el 2-2 en el empate y bueno, en el minuto 88 un foul de la parte derecha nuestra, viene a ser un tiro libre donde bueno, fui el encargado de patear el... Luchas le pegó, ¡gol! El gol del campeonato, el gol del campeonato. El tiro libre, que era el encargado, estaba solo ahí y bueno, logré hacer el 3-2 donde sentenció el partido, pudimos lograr el triunfo y bueno, al otro partido Colo-Colo pierde 2-1 y bueno, y ahí quedamos 3 puntos arriba, así que nada, y salimos campeones, ganamos 5-0 el último partido y salimos campeones del Bicentenario y fue increíble, fue un gol que le dicen hoy el gol de campeonato, donde fue uno de los goles más gritados en las últimas décadas y nada, la verdad que fue algo hermoso, tuvo un buen nivel. Después de eso hicimos una Copa Libertadores que perdimos con Peñarol, con gol de visitante, que Peñarol llega a la final con, si no recuerdo mal, con el equipo de Alessandro que sale campeón, si mal no recuerdo. Y nada, ese equipo jugaba muy bien, Lucas Prato estaba en un gran nivel, había abordado Tomás Costa también, que era argentino, Darío, que estaba en un buen nivel también. La verdad que se había hecho un buen ensamble de chileno y argentino que poco se había visto en los últimos años. No, sí, bueno, todo esto que me estás contando sirve para poder englobar esta pregunta un poquito más hacia acá, ¿no? Cuando llegaste a Guaraní, ¿cómo te sentiste? No, muy bien, muy bien. Cuando yo vine como jugador, muy bien. Yo había estado en Rafaela 4 años, donde habíamos mantenido la categoría de los 4 años, donde incluso llegamos a semifinales de Copa Argentina con Burruchaga, donde hicimos un papel espectacular. Después yo tengo una rotura de disco en la columna lumbar, en un partido con Estudiantes, y bueno, me opero. Y bueno, por eso no me renuevan contrato. Yo me opero, una operación muy, muy riesgosa. Y bueno, me vengo, yo ya estaba haciendo la recuperación allá, pero bueno, no me renuevan. Y vengo a seguir la recuperación acá. Y bueno, yo ya me había hecho mi casa acá. Entonces sale la oportunidad con los hermanos Zuccarelli de formar parte del plantel de Nacional B. Pero bueno, porque no estaba en la lista, no habíamos mandado un pedido especial a la AFA, porque yo venía de una lesión, entonces, pero no se pudo dar porque tenía que estar en la lista por lo menos de los 40 jugadores, aunque no estaba para poder pedir la incorporación. Y bueno, así no sé yo, bueno, de hecho, bueno, Guaraní creo que desciende y bueno, ahí pude firmar para ellos, estuve 2 años, donde me sentí muy bien, jugué, hice una pretemporada espectacular con Polo, que la verdad que fue ahí cuando empecé a conocer más del fútbol de acá de Misiones. Yo era nuevo, bueno, el fútbol es en todo lado igual, porque yo siempre lo digo, arrancamos en el potrero y terminamos en el potrero, entonces a mí el fútbol es una pasión que uno tiene y bueno, logré jugar de la mejor forma. Después cambia la dirigencia porque estaba Roberto Enrique en su última etapa y bueno, agarra a Bedoya, donde estuve un año con él y bueno, donde por ahí no la pasé muy bien a nivel anímico, me fui 7 meses de sueldo bajo, donde por ahí mucho yo vi que dice, ¿cómo puede hacer un técnico donde le hizo juicio al club? Yo no le hice juicio al club, sino le mandé una intimación para cobrar mi plata en su momento, que me fui con 7 meses sin cobrar.
donde no me terminaba de pagar, pero hablando con mi familia me dijo, dejá hacer página nueva. Ahí estuve casi 2 años alejado del fútbol por cansancio mental más que, y yo ya venía pensando que no podía terminar mi carrera así y que me quedaba algo en el tintero para poder dar al fútbol. Y bueno, y justo se dio en una casualidad en un cumpleaños que lo cruzo a Alan Almirón y a Darío Cardoso y me dicen que yo lo había tenido compañeros en Guaraní. Me dicen, Lu, qué sé yo, ¿y por qué estamos acá en Atlético Posada? Faltan una semana para que arranque el torneo. Y dice, ¿por qué no te sumás? No, le digo, me alejé hace 2 años, no hago nada, le digo, pero dale, si te pones bien físicamente, estás re bien. Y no sé, bueno, así que hablé con Juan da Silva, que en ese momento era el que tenía que hablar ahí, y bueno, estaba Gareca de técnico, donde obviamente querían, y bueno, arranqué, le dije que no quería jugar los primeros partidos, que quería ponerme bien físicamente, me hacía mucho que no. Y bueno, y así, el segundo partido ya fui al banco, estuve entrenando las primeras 2 semanas doble turno, todos los días para ganar terreno. Y bueno, y logramos salir después de 26 años, Atlético Posada, campeones. Y bueno, formamos un grupo espectacular con Polaco Cabrera, bueno, teníamos con mucha gente que reconocida acá en la zona. Y la verdad que hicimos un torneo bárbaro. Y después, en el regional, ahí yo ya dije, bueno, sea donde sea que lleguemos, me retiro. Y bueno, y me retiro allá en Corrientes. eh, y daba la casualidad que si nosotros ganábamos Atlético Pasada, creo que era Puente Seco, o Arroyo Seco, uno de los dos, no me acuerdo bien ahora. Pero era seco. Pero sí, algo de seco, sí, pero era seco. Y si nosotros ganábamos, clasificaba Guaraní. Y bueno, arrancamos perdiendo, ese torneo fue increíble porque nosotros jugamos casi medio lesionados, justo sobre el final nos lesionaron con Cabrera y no pudimos estar al 100%, pero bueno, íbamos perdiendo el partido, yo empato, yo hago el gol, que hicimos el empate y faltaba un gol para que por lo menos un equipo misionero pase la zona, que era importante. Y bueno, y nos hacen el segundo y ahí perdimos el partido y bueno, y ahí yo ya como que terminó el partido y yo ya sabía que ya no iba a jugar más al fútbol. Entonces fue muy emotivo y tuve la oportunidad de festejar mi último gol en el último partido. Así que fue algo que fue inesperado igual, pero fue buscado mucho porque bueno, la idea era ganar y retirarme ganando y bueno, pero no se dio que quise el gol nada más. Y bueno, y ahí estuve alejado casi un año, o sea, me retiro y bueno, viste, hacerle el duelo normal de cualquier jugador, que ya lo venía pensando hace años, no me costó tanto, porque era una decisión, donde me decían, vos estás loco, vos podés seguir jugando. Sí, le digo, no es que yo no digo que me retiro porque no puedo seguir jugando, sino me retiro porque quiero pasar a otra etapa, que era la etapa de técnico. Siempre quise ser técnico, entonces no podía ser jugador y técnico, porque no está bien, porque tu mente tiene que estar en una sola cosa. Y bueno, y justo Gareca renuncia o lo saca, no recuerdo bien, y me ofrecen el puesto de técnico. Y bueno, agarro como técnico y bueno, da la casualidad que antes del año logro salir campeón como técnico en Atlético Posadas, donde bueno, ya me dijeron que soy el único en la historia del club que salió jugador como jugador campeón y como técnico. Nunca había pasado, siempre o como jugador, pero no como técnico, o como técnico, pero no como jugador. Entonces, nada, y ahí, bueno, ahí después jugamos el regional, clasificamos, que cuando Guaraní justo no trae muchos jugadores sobre el final y no logran clasificar, nosotros clasificamos, y bueno, y perdemos contra un equipo también correntino, en octavos, donde bueno, no trajimos refuerzos, yo no pedí porque me dijeron, no, yo no quiero jugar con los chicos del club, porque creo que no ameritaba hacer un gasto para el club, porque es muy difícil ascender. Entonces, vos tenés que tener una estructura, tenés que tener los jugadores tiempo por lo menos 6 meses antes como para trabajarlo y ponerlo a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces le digo, preferible jugar, que agarren experiencia a los chicos que tenemos, que la verdad que tenemos y que vamos a competir, y así todos competimos, ganamos un partido 4-3 acá y terminamos perdiendo 4-1 allá, pero bueno, pero se hizo una campaña muy buena y bueno, y ahí
bueno, yo sabía que en la parte económica iba a estar difícil, que me puedan mantener, entonces yo hablo con Maidana para ver si no quería agarrar como técnico, me dijo que sí, porque él se iba a retirar, él jugó conmigo, yo le hice, y me había dicho que se quería retirar en el regional, así que hicimos el cambio, yo dejo de ser técnico, agarro al Cuchi, y bueno, yo ahí me alejo un poquito del fútbol, obviamente fui, tuve como hincha o como participante del fútbol, pero sin hacer nada. Y bueno, después, cuando iban a ver las elecciones de Guaraní, las primeras en la historia, me llama Manu para ver si no me interesaba hacer dupla técnica, si ganaba Gustavo, y bueno, y la verdad que nos juntamos con Tomás Weiss también, y me gustó la idea, me gustó mucho la idea, y bueno, y ahí arrancamos. Ganaron, bueno, a una semanita de que arrancar el torneo, sin trabajo ni nada, arrancamos, éramos 10. Por suerte se suspendió y pudimos jugar creo que 3 días después, y ahí pudimos armar esos 18 principales, y bueno, arrancamos el torneo de esa forma y terminamos logrando también, haciendo un papel espectacular con mucho trabajo, eh, tanto de la dirigencia como del cuerpo técnico también. Logramos salir campeón invictos, y hacer un provincial bastante bueno también. No llegamos a las finales, pero bueno, estuvimos reestructurando jugadores que venían, estuvimos viendo jugadores, tuvimos que dejar ir jugadores. Y bueno, creo que se armó un grupo espectacular, con logros espectaculares en poco tiempo, donde dio a esa ilusión del ascenso, y donde estuvimos a las puertas, lamentablemente, de perder la final para jugar en la final por el ascenso. O sea, creo que no hay que quitar méritos. Yo siempre, por ahí uno está acostumbrado que siempre estamos en la primera, somos los primeros en las críticas, y está bien porque así tiene que ser, pero mi equipo, la verdad que nuestro equipo con Manu estamos orgullosos porque estuvieron a la altura, y la verdad que la ilusión estaba para todos, por eso él, como no era la primera vez que le pasaba, la parte anímica le afectó mucho, pero bueno, uno tiene energía, él quiso que mantengamos la línea, la dirigencia también, y bueno, acá estamos. Para finalizar ya con esta entrevista, ¿no? Me gustaría hacerte una pregunta aún más personal. Sí, sí, por supuesto. Que es, si tú tuvieras aquí al Juan de hace 17 años más o menos, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Yo siempre, esa pregunta la pensé mucho tiempo. ¿Qué me diría a mí mismo? Que optimice más el tiempo, que disfrute más ese entrenamiento, que me aplique más, que me enfoque más en lo que amaba hacer, que era el fútbol. Creo que eso me diría, que entrene el doble, que me cuide el doble, todo que haga el doble, no por autoexigencia, sino porque creo que uno puede llegar más lejos haciendo, o sea, optimizando más su tiempo. Decir algunas cosas que no, como, no sé, no cosas malas, sino decir, no, me voy al gimnasio, no, o no, no sé, a una coca, para decirte pequeños detalles que después son uno con la experiencia hubiera aprovechado mucho más, de las lesiones también, a veces uno, la parte anímica hace que se lesione. Yo, cuando me puse a pensar de las lesiones, en qué momento de mi carrera me lesioné, era en mi mejor momento. Justo, ya te digo, eran de las 3 veces, me lesioné 3 veces graves, de las 2 estaba a punto de venderme, entonces creo que la parte psicológica es importante, porque te desenfoca por ahí en el momento que más enfocado tenés que estar, entonces creo que eso me diría, que, que no tome tantas cosas personales, que a veces es parte del fútbol, las críticas parte del fútbol, las críticas destructivas, hay que hacer oídos sordos, pero bueno, uno la experiencia no la tiene adquirida, la va adquiriendo con esas pequeñas trompadas que a uno le ponen, con esas pérdidas, porque en el fútbol se pierde mucho más de lo que se gana, entonces creo que tuve buenas guías a mi lado también,
como vos bien decías, Gaby, yo con Diego me quedaba pateando, Austari también me quedaba pateando tiro libre. La verdad que así todo soy un agradecido. Obviamente me quedó la espina de jugar algún mundial con la selección, donde tuve 3 meses en la selección sub-17, pero no fui parte del plantel. Bueno, tenían un equipazo también, porque la categoría 80 estaba Gaby, estaba Cucho Cambiazo, bueno, había... Poquito, ¿no? Eh, Poquita que pero bueno, son cosas que uno valora hoy y que si vos me decís, ¿qué me diría eso, que me aplique más lo mío y después a nivel familiar, nada, que aproveche más antes, porque yo me fui, imagínate, casi a los 14, 15 años me fui de mi casa viste, y dejar la familia es duro, pero uno sabía que tenía que hacer ese sacrificio. Hay muchos que no lo soportan, yo lo pude soportar porque creo que el que llega a primera no es el que por ahí más condiciones tiene, sino que es el que sobrevive a esas pequeñas cosas que le van pasando, no tener a la familia cuando uno está triste, eh, no tener la posibilidad de ir a un casamiento, un cumpleaños de un ser querido, son sacrificios que uno tiene que hacer para lograr el sueño de chico. Entonces creo que eso lo aprendí con el camino, pero nunca nadie me lo dijo. Hoy por hoy hay mucha más información, tienen los chicos, creo que ahí está lo bueno, que los chicos ya saben lo que le depara cuando uno va a Buenos Aires o al interior a jugar equipos de primera división. Antes nosotros lo sabíamos con el proceso de ir, entonces, viste que a veces una lesión en inferiores hay miles como vos esperando la oportunidad. Entonces, esa competencia terrible que no deja de ser despiadada porque vos estás ahí y no sé, no, o sea, vos sos el técnico, bueno, no Juan está lesionado, viene otro, o sea, no es que, no te digo que está mal, sino que es duro. Pero la verdad que no me arrepiento. Yo siempre me hice Gabote, si pasaría todo de nuevo, haría el mismo sacrificio y le diría que sí. Porque más allá de las cosas que el tiempo que no recuperás, disfrutás de un montón de cosas como estar con la familia cuando lo disfrutás mucho más, lo valorás mucho más, ayudarle, qué sé yo, en la parte económica a tus papás con la casa, con un viaje, eso es inexplicable la sensación de decir, bueno, devolverle un granito de lo que el esfuerzo de tantos años de ello para que vos logres el objetivo, ¿no? O sea, es algo muy, muy lindo. Y después, nada, a medida que uno va creciendo, yo formé una familia, somos 6, tengo 4 hijos y ellos también hacen el sacrificio de estar todo el tiempo con nosotros, mi señora hacer el sacrificio de viajar, dejar todo o posponer por ahí su parte eh, personal y realizaciones personales que tiene, sueños personales que tienen, por acompañarlo a uno también, creo que ahí está la clave también, la compañera que uno tiene al lado, con quien tenés tu familia, y bueno, creo que también he tenido suerte de tener a mi lado esa persona, y bueno, y que me dio una familia bárbara, que hoy, gracias a Dios, estamos acá en Posada Misiones, mi casa acá, tengo un hijo que es de acá, después los otros son de distintos lados, uno de Capital, otros de Rosario, mis Messi de Rosario, así que de diferentes momentos de mi vida, y bueno, nada, agradecido. Y hoy nada, muy contento de estar en Guaraní, enfrente de este desafío tan importante, que le vamos a poner todo el empeño, todo el trabajo y tratar de, bueno, de llevarlo a lo más lejos posible, a los objetivos planteados durante el 2026 y bueno, y veremos qué pasa. Con esta entrevista pudimos ver otro lado de la figura de Juan. Una persona serena, con los pies en la tierra y con un deseo profundo de seguir mejor. Agradecemos encarecidamente su disposición y el brindarnos el espacio para realizar esta entrevista. Y le deseamos lo mejor. Eso fue todo por esta ocasión. Nos veremos pronto en otra entrega más de Futbolísticamente Hablando.